En nuestro paseo por el museo de este mes de noviembre les invitamos a regresar al siglo XVI a través de dos pinturas con marcado carácter religioso y a conocer la vestimenta de nuestro folclore, en este caso del folclore de la zona nordeste de la provincia. Vamos a comenzar. Es momento de saludar a Santiago Martínez, director del Museo de Segovia, en este inicio del paseo por el museo del mes de noviembre. Pues aquí estamos de nuevo con la cita esta mensual para enseñaros las maravillas que tenemos en este museo. En esta ocasión hablamos de dos piezas con marcado carácter religioso y que nos remontan al siglo XVI. Sí, hemos querido exponer estas dos obras conjuntas, dos magníficas pinturas, bastante significativas, ¿no?, dentro de lo que es la colección del Museo de Segovia. Tanto por la calidad que tienen, que es... Hemos decidido este mes exponer como piezas del mes, es decir, la pieza destacada dentro de la exposición permanente, dos piezas de un mismo autor, porque ambas forman realmente un pequeño grupito, ¿no?, dentro de la colección del museo, que tienen gran significado desde el punto de vista artístico y también desde el punto de vista histórico-social, ¿no? Se trata de dos magníficos óleos sobre tabla de Ambrosius Benson, que es un autor pues bastante particular en lo que se refiere a Segovia, porque tradicionalmente, realmente hasta bien avanzado el siglo XX se había considerado Ambrosius Benson, las obras atribuidas a este autor eran consideradas anónimas porque no se sabía muy bien quién era, y la importante presencia de estas obras en Segovia llevó a calificar desde final del siglo XIX por el historiador Carl Justi el maestro de Segovia, incluidas estas dos obras del museo que están presentes aquí desde inicios del funcionamiento del museo. Aparecen ya en 1867 en el catálogo de Depret, que recopila el conjunto de obras ya existentes en la colección del museo, aunque no especifica de dónde procederían, ¿no?, en ese momento que ya se han producido las desamortizaciones y que se ha generado la base inicial, ¿no?, de la colección museográfica del museo. Posteriores estudios, ¿no?, sobre documentación, ¿no?, del momento, pues ya han permitido a otro autor belga, ¿no?, el concretar que ese maestro de Segovia, al que se le habían atribuido un importante conjunto de obras en España y principalmente Segovia, pues se trataba pues de un autor pues de cierta relevancia en la primera mitad del siglo XVI, como es Ambrosius Benson. Benson es un autor que parece tener, que se instala en Flandes, pero que parece tener un origen lombardo, es decir, italiano, tanto por su nombre, porque Ambrosius parece que puede hacer referencia a Ambrosio, ¿no?, que es un nombre principal de lo que es el patrón de Milán, ¿no?, que podría provenir de esa zona, pero también por su obra, ¿no?, porque realmente la producción que él hace pues está muy entroncada con lo que se estaba haciendo en el Renacimiento lombardo en estos momentos. Él trabaja en un principio con Gerard David, que también es un importante autor flamenco del momento. Lo que pasa es que tiene ciertos litigios con él, lo que le llevan ya a trabajar de otra manera, y lo vemos ya a partir de 1519 en Gante, estar trabajando ya con su propio taller, incluso pues bueno, en lo que es la comercialización de sus obras, pues se conoce, ¿no?, a través de documentación, pues que realiza una importante obra, se le atribuyen hasta 150 obras. Lo que pasa que bueno, no pueden estar también incluidas las de su propio taller, un taller en el que trabajan pues varios discípulos que también son conocidos, y también trabajan dos de sus hijos. ¿Qué caracteriza a estas dos piezas? Porque son bastante diferentes una de la otra. Sí, bueno, en el fondo las dos están bebiendo, ¿no?, desde el punto de vista iconográfico de Cristo Varón de los Dolores, es el momento de la Pasión. Por una parte tenemos al Ecce Homo, la pintura un tamaño un poco más grande que la Santa Faz. El Ecce Homo lo que representa, bueno, es la exposición de Cristo, ¿no?, en el juicio público de Pilatos, aparece con la típica iconografía. En este caso, pues bueno, cabe señalar la luminosidad del rostro, ¿no?, que viene resaltada tanto por la aplicación de la propia coloración de la obra, ¿no?, como también por todo ese fondo neutro que le rodea, pero sobre todo por estar enmarcado ese rostro, al igual que las manos,
por las tonalidades oscuras de caballos y el ropaje púrpura. Muestra la típica faz de Cristo, ¿no? Con las gotas de sangre. Realmente no presenta mucha incidencia, ¿no? en el tema de ese dolor, aunque sí, bueno, su rostro pues, está denotando pues, una absoluta tristeza, ¿no? Incluso no sé si se puede apreciar, ¿no? Las lágrimas que corren por sus mejillas. Es significativa también la posición de las manos, ¿sí? Hacia abajo, ¿no? Como señal de humillación, ¿no? ante o más de humillación, ¿no? Realmente pues de respeto hacia la voluntad redentora de Dios. La segunda obra, la Santa Faz, en la que aparece pues el paño de Verónica colgado en la parte superior del cuadro, y donde aparece ya pues en este caso pues una pintura con un cierto arcaísmo, ¿no? que entronca sobre todo con la pintura flamenca del siglo XV, ¿no? Más que con la italiana del siglo XVI, pero en cualquier caso el recurso es el mismo. En este caso hay un giratismo, un frontalismo bastante acusado. De no observamos pues eso, el resalte, ¿no? De la luminosidad del rostro, ¿no? Que es la expresión del dolor de Cristo, que es lo que se quiere resaltar con la obra, enmarcada por la corona de espinas y la propia cabellera y la barba de Cristo. En este caso se aprecian incluso más gotas de sangre, se aprecian más lágrimas, ¿no? Que también afectando ese dolor, aunque en este caso el propio paño blanco, digamos que hace menos oscura en obra la obra en general. Las obras son bastante significativas, porque parece ser que, que toda la producción de Ambrosius Benson que aparece en España en estos momentos viene a través son productos que vienen a través del comercio, ¿no? Principalmente llegan a España a través de los puertos del Cantábrico. Se conoce un Sancho de Santander que comercializa sus obras y llegan aquí a Segovia, en este caso estas dos obras, seguramente como consecuencia pues, de unas peticiones devocionales por parte de ricos burgueses que están interesados en tener o bien en sus capillas privadas. No será el caso porque son obras bastante pequeñas, pero al menos sí pues en algunas estancias en las que se quiere realizar pues, culto, colocan este tipo de obras devocionales, que luego también aparecen extendidas en Segovia. Por ejemplo, hay una Santa Faz también estupenda en la iglesia de la Trinidad, porque es un motivo iconográfico que se va a extender por los pañeros que le hacen la patrona, ¿no? La patrona de su propio gremio, por la presencia de ese paño, ¿no? Como fondo del rostro de Cristo. Y en el caso de la Trinidad seguramente se trata de una obra expuesta para la devoción pues, de todas las personas que pasarán por delante de ese retablo, incluso que se arrodillaban pues, para besar la imagen. No es el caso de las piezas del Museo de Segovia, que insisto deben ser de carácter más devocional. ¿Son las únicas piezas que se conservan aquí en el Museo de Segovia de este autor? Sí, claro. Ambrosius Benson es de primera calidad y si tuviéramos más seguro que las expondríamos, ¿no? Porque realmente es bastante significativo el antiguo maestro de Segovia, pero en cualquier caso pues, bueno, se trata pues, de esa parte flamenca, ¿no? Por supuesto con influencia italiana, ¿no? De un tipo de obra que se hacen en el interior de Castilla en la primera mitad del siglo XV. Ambrosius Benson, no sé si lo he dicho, nace hacia final del siglo XV y trabaja principalmente entre 1518, 1519 y 1550 cuando muere. No es la única parada que les tenemos preparada hoy. Tenemos que recorrer la pieza desconocida de este mes de noviembre, y esta pieza desconocida nos lleva a hablar del folclore segoviano. Esto quiere decir que aunque aquí no la hayamos expuesto todavía, en muchas zonas de la provincia, fundamentalmente del nordeste, sí que se conoce esta pieza. Sí, porque tiene gran tradición y de hecho en varias localidades de Segovia todavía se utilizan en diversas danzas de palos o danzas rituales, que por supuesto tienen una ascendencia de varios siglos atrás y que por fortuna pues se siguen conservando esa tradición. Pues vamos a acercarnos a ver esta pieza de Nahuillas. Pues vamos a ver. Hablamos de indumentaria tradicional de la provincia de Segovia y ya del siglo XX en esta pieza desconocida. Sí, bueno, es una pieza estupenda que entró en el museo en los años 80 procedente de una donación y que ejemplifica pues, bueno, con
una extensísima tradición de danzas y fiestas, danzas rituales, principalmente en relación con el paloteo y todo tipo de danzas, que han estado presentes y siguen estando presentes todavía pues, en una pequeña parte de los pueblos de Segovia. Bueno, no obstante, es una tradición pues, bastante lejana y que nos ha dejado pues, este tipo de piezas. Estas enaguillas o faldillas eran típicas de los danzantes, pero hablamos danzantes en masculino. Sí, en efecto, es una pieza masculina, danzantes masculinos, que es como un traje largo, ¿no? Que está realmente presente hasta principios del siglo XX, cuando empieza ya a ser sustituido por el traje corto. Aunque en algunos sitios, ¿no? Como en Cantalejo, pues hasta bien entrado el siglo XX, existe incluso una convivencia entre ambos tipos de vestimenta, sí. Realmente es una pieza testigo que se denomina, confeccionada con algodón blanco, en la que se observa pues, la estrecha cinturilla con cinta atadera que sujeta el vuelo repartido a base de tablas simétricas desde el centro. Presenta también una decoración compuesta con diferentes guarniciones de producción industrial, a modo de listas horizontales, que en conjunto pues, suman 7, ¿no? Que es un número bastante significativo dentro de lo que son los manteos femeninos segovianos. En la parte superior presenta estrechas tiras bordadas blancas a modo de entredoses, en el centro una cinta de seda monocolor, ¿no? Con color guinda, y cuerpo donde aparece un motivo floral con tallo ondulante. En la parte inferior finalmente presenta un conjunto decorativo formado pues, por puntillas blancas de mayor ancho y con borde inferior suelto, y una cintilla de seda que presenta pues, dos variantes de combinaciones. En las puntillas también aparecen motivos florales, y en las cintas de seda se distingue también la sucesión de rombos entrelazados, y un rameado ondulante. Bueno, esto realmente es un conjunto de decoraciones que conforman, pues, bueno, forman parte pues, de una evolución pues, bastante compleja que procede de varios ámbitos, ¿no? En el caso pues, de las decoraciones horizontales, procede principalmente pues, del empleo de los galones y las cintas de las sayas encimeras femeninas, que son características de la moda española de los siglos XVII y XVIII. La seda, que se hace presente con los motivos florales, que se hace presente desde la indumentaria cortesana masculina y femenina propiamente francesa, pero que también se sucede a partir de 1700 en España, ¿no? Como resultado pues, de lo que es la producción sedera y de indianas en la que se existe en este momento. En suma, pues realmente es una decoración pues, bastante compleja, ¿no? Y por eso esta pieza, pues bueno, digamos que es una síntesis, ¿no? de diversos tipos de decoraciones, de evolución, ¿no? Que hace pues, de la pieza pues, realmente pues, que sea bastante interesante. ¿Cómo llega esta pieza al Museo de Segovia? Sí, bueno, la pieza procede de una donación realizada en los años 80, un conjunto de donaciones como el traje de zorra, ¿no? Que procede realmente de este contexto, y que han enriquecido pues, notablemente pues, la colección de indumentaria tradicional de este museo. La pieza ha sido analizada recientemente por Esther Maganto, quien además ha realizado los textos para la presentación de esta pieza desconocida en el propio museo. Esther Maganto es quien acaba de publicar precisamente un volumen sobre los danzantes de enaguillas de la provincia de Segovia. Además de esta pieza, durante este mes de noviembre se pueden disfrutar numerosas actividades especialmente dedicadas para los escolares. Sí, en efecto. Bueno, seguimos ya con el programa que hemos iniciado en el mes pasado. Hemos iniciado el curso escolar, pues hemos iniciado también los talleres escolares, con un conjunto de talleres que hemos intentado pues, aportar o proponer novedades en relación también con su funcionamiento, con las actividades que están dentro de ellos, pero que hacen referencia pues, bueno, a las experiencias que ya realizamos el año pasado. Es uno sobre los Zuloaga, como no puede ser de otra manera, dada la vinculación del Museo de Zuloaga con el Museo de Segovia, y luego tenemos los talleres dedicados al retrato. Ese es interesante, ¿no? Proponemos, ¿no? que los escolares aprendan, ¿no? la sucesión de retratos que se realiza a lo largo de la historia, pues para plasmarlas
para plasmar, ¿no?, las diversas expresiones humanas y las sociedades de los momentos. Por supuesto, tenemos un taller dedicado a arqueología, arqueología por decir experimental. Se propone realizar una pequeña excavación, conocer el método arqueológico, su importancia, y también un tradicional ya en el Museo de Segovia, que es el taller Homo Naturalis, en el cual, pues, a través de los artefactos de las etapas más antiguas intentamos, pues, vincular, ¿no?, el origen de la cultura, o intentamos vincular, o que se conozca, ¿no?, la vinculación entre el origen de las primeras culturas, del Paleolítico y del Neolítico, con la estrecha, ¿no?, relación con el medio. Santiago, pues llega el momento de despedirnos. Nos veremos en el mes de diciembre y creo que con novedades, aunque todavía no vamos a avanzar nada. Por supuesto, en el Museo de Segovia trabajamos constantemente para plantear novedades en todas las actividades que podemos proponer. En este momento, pues, estamos diseñando la programación, y que esperamos en breve poder dar a conocer a todo el mundo. Claro que sí. Pues desde aquí nosotros les invitamos a que pasen por aquí, por el Museo de Segovia, a visitar estas piezas que este mes de noviembre el museo quiere destacar.